Y miren, acá en Tardes Uno siempre estamos pendientes de todos los temas que a ustedes les interesan. Y entonces muchos de ustedes han escrito que les interesa mucho el tema de constelaciones. Y precisamente por eso invitamos a Tatiana Castro, facilitadora de constelaciones familiares, ayuda a las personas a descubrir y liberar patrones inconscientes que afectan su bienestar, enfocándose en la sanación de las dinámicas familiares y en la búsqueda del equilibrio emocional. Actualmente ya tiene 8 libros. Tatiana, bienvenida a Tardes Uno. Ay no, qué alegría estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven. ¿Cómo estás? ¿Cómo va este mundo de las constelaciones? Explícanos un poquito acerca de esto porque es nuevo para muchas personas que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, mira, las constelaciones familiares básicamente son parte de la terapia sistémica, que es una parte de la psicoterapia y de la psiquiatría, en donde se trata una persona y ese tipo de cosas que quiere desbloquear, que quiere sanar. Ahora, yo lo que hice, mi mentor fue Bert Hellinger, Joan Garriga, Brigitte Reeves. Yo lo que hice fue fusionar las constelaciones familiares con el salto cuántico de Bert Goldman. Y ahí fue que traje la técnica de constelaciones cuánticas. Okay. Entonces lo que hago es que es todo científico. Es la psicoterapia mezclada con todo lo que tiene que ver con el campo cuántico, que igual es ciencia. Es entrar no solamente al sistema familiar de la persona para ayudarla a sanar, a desbloquear, a liberarse de patrones tóxicos que está repitiendo de una en otra generación, sino también entrar a toda la parte energética para resincronizar el sistema. Entonces es mucho más profundo y mucho más poderoso el resultado. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hace falta buscar un poquito más allá en nuestra historia familiar? Sobre todo en esos patrones que se repiten generación tras generación. Mira, Alex, es muy sencillo. Por ejemplo, hay familias en donde uno dice, todas mis tías están solteras y mi abuela estaba soltera. Es decir, se casaron, pero quedaron sin pareja criando los hijos solos. A mí me está tocando lo mismo. Eso es un patrón. Claro. Hay personas que dicen, tengo el mismo genio de mi papá y exploto todo el tiempo sin poderlo controlar. Ese es un patrón. Hay personas que dicen, la plata no me fluye, pero ¿sabe qué? Mi papá se quebró a los 40, mi abuelo se quebró a los 40 y yo estoy para las mismas. Entonces, siempre hay patrones generacionales que podemos romper. Siempre hay cosas que podemos sanar. En mi último libro, que se volvió bestseller en 3 categorías distintas en 12 horas, que para mí fue una super sorpresota. En ese libro hablo, por ejemplo, de una persona. Tengo muchos ejemplos, todos los capítulos tienen ejercicios prácticos, ejemplos, pero por ejemplo me acuerdo de una que no lograba avanzar en el trabajo, no lo lograba. Y cuando constelamos nos dimos cuenta que era que su ancestro, su abuelo, lo que le había pasado es que había quedado en una ruina total y había perdido su empresa. En la huella del sistema había quedado eso de que no se podía avanzar, porque no se podía mejorar y superar a ese ancestro. Entonces, siempre estamos repitiendo cuestiones y patrones. El chiste es saber qué bloqueo tengo hoy. Ese bloqueo muy probablemente algún ancestro lo tuvo y al sanarlo se libera el bloqueo y tú puedes avanzar más rápido. Una vez detectamos ese bloqueo, ¿cómo se transforma? Para que yo así pueda transformar ese bloqueo y ya pueda liberarme de algo que viene de generaciones atrás. Mira, al ver el movimiento de la constelación cuántica, hay personas que lo sienten inmediato. Por ejemplo, tuve unos talleres empresariales en otras ciudades donde había una persona, por ejemplo, que tenía mucha ira y resulta que venía y se reflejó en el sistema la guerra civil de conservadores y liberales. En el momento en que la constelación revela, esta persona efectivamente me dice, sí, y las personas que representaban, casi todas tenían personas en su sistema, porque había sido en una ciudad donde eso había sido muy fuerte, ancestros que habían participado. Inmediatamente después, hablé con esta mujer 3, 4 días después, 2 semanas después, la rabia ya no estaba. Fue algo inmediato. Hay otras personas para las cuales toma más tiempo, dependiendo de qué tan lista esté la persona y qué tan listo esté el sistema. Pero indudablemente comienza el movimiento. A veces el solo hecho de tú ver lo que está pasando
te libera un montón de cosas y te permite sanar. Eso también lo digo, por ejemplo, ese es mi 8º libro, mi 3er bestseller. Pero en ese libro, por ejemplo, cuento toda la trayectoria de cómo una persona puede desbloquear y romper, a veces incluso con darse cuenta de que no está ocupando el rol indicado en la pareja o en la misma familia. Tatiana, ¿qué tan graves son los secretos familiares? Pues mira, los secretos familiares pueden llevar a las personas o a no ser vistas. Entonces pueden pasar cosas como que mi suegra no me ve, invita a todo el mundo y a mí nunca me invita. ¿Pero por qué? Porque es que hubo alguien que no se vio porque era un hijo que no se podía reconocer dentro de la familia. O esas cosas que no se cuentan pueden terminar en enfermedades autoinmunes y resulta que se repiten de generación en generación. Entonces, cuando se libera el secreto, ¿verdad?, se empiezan a reconocer las personas en el lugar que son. Misteriosamente la suegra comienza a invitarte a la reunión que no te invitaba, ¿sí? Ese tipo de cosas pasan cuando los secretos salen a la luz. Claro, y por ejemplo, otro de los casos que estaba leyendo la vez pasada, precisamente en este caso de constelaciones familiares, es cuando hay esas muertes, abortos, que nunca se les dio su lugar, sino que simplemente dijeron, dejémoslo ahí, pasó, siguió adelante, nace el siguiente hijo y nace con una carga mayor. Si no se reconoce, por ejemplo, esa pérdida de ese bebé, si no se le da el lugar en el sistema, sí puede ser que el hijo siguiente o el siguiente quiera tomar el lugar. Entonces es cuando tienen conductas donde entran en drogas o en alcohol o están constantemente buscando la manera de morir sin ser conscientes. Entonces piensan que es que resulta que no, que es un niño rebelde, y no es un niño rebelde, es simplemente está tratando de tomar el lugar de aquel que partió, porque a este no se le reconoció. Hay un montón de implicaciones en la sistémica que cuando las vemos, cuando las podemos sanar, pues es muy liberador. Es que todos los bloqueos que tenemos en nuestro diario vivir vienen de algún lugar. Y cuando se libera y se sana, pues la vida es más llevadera, más fácil, sin tanto esfuerzo. Vamos a seguir hablando de este tema tan pero tan interesante con Tatiana después de la siguiente nota, porque es una nota que definitivamente ha dado muchísimo que hablar. Todos estábamos súper pendientes del lanzamiento de Más 57, la canción de muchos reggaetoneros colombianos. Pues resulta que esta canción no ha recibido críticas tan positivas porque su letra trae algunas partes que son cuestionables. Miremos qué opinan las personas en medio de esta polémica. Y nosotros vamos a seguir acá con Tatiana Castro hablando de este tema tan interesante. Y Tatiana, mira, hay algo que tenemos la costumbre, sobre todo acá en Colombia, que si el abuelo se llama Carlos y entonces después el papá se llama Carlos, después el nieto se llama Carlos, como que repetimos esos nombres y creemos que simplemente es una manera de hacerle honor a ese ancestro. Sin embargo, esto también trae otras implicaciones. Totalmente, porque es que así como nos parecemos a nuestros ancestros, digamos, tú seguramente tienes el color de piel de alguien atrás de ti, el color de ojos, el color de pelo. Sí. De la misma manera, digamos que eso es implícito, ¿cierto? Sí. En la carga emocional también hay una huella, que son los patrones. Pero si además de esto le pones el nombre, imagínate la carga generacional que le pones a ese niño o a esa niña pensando que estás honrando. Por un lado sí estás honrando el ancestro, pero por otro lado también le estás imponiendo unas cargas a ese que acaba de nacer que no le corresponde. Son historias que no le corresponde repetir, pero de una vez desde que naces se las impones. Entonces lo ideal sí es tratar de liberarlos, permitirle a cada ser en la familia que escriba su propia historia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, desde el sistémico, cada ser, cada persona, digamos, dentro de esta familia ocupa un espacio especial, un orden. ¿Qué papel ocupan los hermanos? Porque son tan importantes dentro de este sistema y que todos sean reconocidos. Ahorita que tú hablabas, por ejemplo, de los pares tienen varias implicaciones. Cuando hacemos una constelación, y ahora voy a los hermanos,
Sanamos ancestros, sanamos descendientes y sanamos pares. ¿Quiénes son los pares? La pareja es un par, porque cuando hay balance en la pareja, que es lo ideal en una pareja sana, somos pares, en una igualdad de condiciones desde un rol distinto. Cuando son los hermanos, también hay que respetar el lugar, pero bajo una igualdad. Cuando se respeta esa igualdad, cuando no se trata de negar, sino que se reconoce a cada quien conforme al lugar en que le corresponde, pues indudablemente las generaciones futuras tienen la misma suerte. Es decir, volvemos al ejemplo de por qué mi suegra nunca me invita, nunca me ve, o por qué mi pareja llega a la casa y nunca me ve, parezco invisible. ¿Quién antes que tú no fue visto? ¿A quién en tu sistema lo negaron y le hicieron como un espacio invisible? Entonces, esa parte es importante. Las constelaciones tienen tres cosas importantes: el orden, la lealtad y la pertenencia. Obviamente, cuando le metemos también la parte cuántica, no solamente trabajamos la parte sistémica familiar, que eso es lo que a mí me parece importante. En la física cuántica todos somos partículas de energía. Eso es ciencia, ¿cierto? Eso no es algo que me esté inventando yo. Sí, no está comprobado. Si logramos de alguna manera impactar en lo cuántico esa partícula de energía, no solamente la parte familiar, tenemos un impacto mucho más fuerte que llega a una profundidad mucho más grande de apertura en el rango de solución, de libertad que esa persona puede experimentar. Entonces, eso es lo que yo hago desde las constelaciones cuánticas, ir un poco más profundo en ese fluir. Por eso es que muchos consteladores hacen 6 constelaciones en una tarde y quedan de catre. Claro. Yo hago 20 en un taller de 7 de la mañana a 1 y de ahí me voy a entrenar al gimnasio. Porque al trabajar también la parte no solamente familiar, sino en la parte cuántica, las resoluciones son más rápidas, son mucho más profundas, más impactantes, pero además de esto es mucho más fácil el proceso para la persona. Claro que sí, miren, este tema está muy interesante, como todo lo que les tenemos a cantar de uno, pero vamos a un pequeño corte de comerciales. Ya regresamos. Ya volvemos con Tardes 1.